glucosa circulando. Cuando no hay glucosa circulando después de un ayuno de 10 horas para adelante, ¿se acuerdan que nuestro glucógeno más o menos servía para enviar glucosa al torrente sanguíneo durante 10 horas? Entonces, al pasar las 10 horas, el hígado tiene que seguir enviando glucosa porque el tipo piensa dormirse 18 horas. Se fue de parranda y vino a la madrugada y se va a acostar hasta la noche. Bueno, pasó las 10 horas y ¿qué hizo mamá hígado? Ya gastó todo lo primero que tenía, que es el glucógeno. Entonces, estira del torrente sanguíneo una proteína que se llama albúmina. ¿Y qué hace con la albúmina? Degrada la albúmina, libera los aminoácidos de la albúmina y utiliza aminoácidos para fabricar glucosa. El proceso por el cual se fabrica la glucosa, génesis, origen, glucoglucosa, neo a partir de otros, se llama gluconeogénesis. Hablando del ciclo de Cori, acá está, en el músculo, la glucosa se convierte en ácido láctico, el ácido láctico va al hígado y en el hígado vuelve a convertirse en glucosa. Por lo tanto, el ácido láctico generado en la glicólisis anaeróbica, el piruvato que puede generarse a partir de un aminoácido que se llama alanina y todos los aminoácidos que generen intermedios del ciclo de Krebs va a servir para fabricar glucosa. El triglicérido libera glicerol. El glicerol puede convertirse en gliceraldehído y el gliceraldehído puede convertirse en glucosa. Por lo tanto, ¿qué podemos usar para fabricar glucosa? Ácido láctico, que viene del ciclo de Cori, los aminoácidos que pueden generar intermedios del ciclo de Krebs y el glicerol, que es el esqueleto de los triglicéridos. Qué lástima que los ácidos grasos nos sirven para fabricar glucosa. Dentro de un ratito vamos a ver que lo único que nos sirve para fabricar glucosa, si los ácidos grasos hubieran servido para fabricar glucosa, no hubiéramos tenido tanto problema para bajar de peso. Pero resulta ser que el ácido graso genera acetil-CoA. ¿Y qué le pasa al acetil-CoA? Entra en el ciclo de Krebs y se convierte en dos moléculas de CO2. Por lo tanto, no sirve para fabricar glucosa, lastimosamente. Bueno, entonces, ¿qué significa gluconeogénesis? Significa síntesis de glucosa, otro, a partir de otro. Los dos hijos chillones del hígado. El cerebro y los eritrocitos necesitan glucosa como principal fuente de energía. El cerebro está enamoradísimo de la glucosa. Y los glóbulos rojos no tienen mitocondria. Porque no tienen mitocondria, no pueden hacer fosforilación oxidativa. Entonces lo único que pueden hacer es glicólisis anaeróbica. En un ayuno de más de un día o cuando el ejercicio es muy intenso, las reservas de glucógeno se agotan rápidamente. Por lo tanto, el hígado tiene que buscar una estrategia para fabricar glucosa a partir de otra cosa. Entonces, ¿qué usa? Ácido láctico, piruvato, aminoácidos que puedan generar glucosa y glicerol. ¿Qué órganos tienen esta habilidad? Mamá hígado, como siempre, y la corteza del riñón. La corteza renal también puede hacer gluconeogénesis, pero el 90% de la gluconeogénesis ocurre en el hígado.
y el 10% en la corteza renal. Pero, pero, si el ayuno supera las 24 horas, la corteza renal empieza a fabricar mayor cantidad de glucosa y su actividad puede ir hasta un 40%, porque pobrecito el hígado ya se va agotando. ¿Cuántos días puede vivir una persona sin recibir glucosa? 10 días aproximadamente. A los 10 días ya empiezan a fallar los órganos. Si tiene buenas reservas de grasa, o sea, el gordito va a vivir más tiempo, si tiene buenas reservas de grasa, puede llegar a soportar 30 días aproximadamente. Pero normalmente la muerte por falla orgánica aparece a partir del 10º día. ¿Dónde ocurre la gluconeogénesis? Se inician las mitocondrias, porque todos los sustratos están en la mitocondria. Continúa en el citosol y termina en el retículo endoplásmico rugoso. ¿Cuál es el destino de la glucosa que se fabricó? Enviarle glucosa al cerebro, al músculo esquelético cuando está haciendo ejercicio, para que pueda guardar glucógeno como combustible, o bien para fabricar glicoproteínas en el cerebro, o en todo caso, la glucosa, como por ejemplo en las plantas, sirve para fabricar disacáridos. Profe, Señora, una consultita. Entonces, esa famosa dieta keto, un mínimo de glucógeno han de consumir, o sea, de glucosa a ver en su, de carbohidratos a ver en su dieta. Si no, en dieta no sé qué le va a pasar. esa dieta utiliza la glucosa que está contenida en los pocos vegetales y hortalizas que le permite consumir. Claro, porque no le permiten consumir tampoco No, no, mucha nada de carbohidratos complejos, nada, nada. nada. Entonces ellos están, ¿qué está? Bueno, cuando lleguemos al lípido es lo que vas a entender súper bien. Ah, Ellos movilizan triglicéridos del tejido adiposo porque alguien pues tiene que aportar la energía para caminar y encima pues les obliga a hacer actividad física. Entonces, ¿qué ocurre? Esa dieta, como dice, esa no degrada proteína. ¿Por qué? Porque la dieta es hiperproteica. Le está metiendo por la boca carne de res, carne de pollo, carne de pescado. Le está metiendo proteínas para que esas proteínas sirvan como fuente para la gluconeogénesis. Las proteínas que él está consumiendo está siendo utilizada por el hígado para fabricar glucosa y enviarlo al torrente sanguíneo. Y el triglicérido que tiene almacenado en su tejido adiposo está siendo hidrolizado y en lugar de que el hígado le envíe glucosa al músculo, el tejido adiposo le está enviando ácidos grasos y el músculo se está moviendo quemando grasa. Por eso claro, por es eso es lo que bajan rápido. correctísimo, por eso bajan rápido. ¿Por qué? Porque el músculo ahora cambió de combustible. En lugar de Mm. estar usando glucógeno, está usando ácidos grasos. ¿Sí? Pero acuérdense que nosotros vimos la cadena respiratoria transportadora de electrones, que la quema excesiva de grasas y carbohidratos simples genera gran cantidad de radicales libres. Por lo tanto, esa dieta tiene una desventaja que si se sigue por largo tiempo, puede llegar a producir excesiva cantidad de radicales libres y conducir la keto sucia, porque hay dos tipos de keto, una limpia que usa grasas buenas y otra sucia que usa grasas saturadas. Entonces, esa puede llegar a producir finalmente cáncer de colon.
Profe, y también se van a ver muy viejitos pronto, ¿verdad? Lógico, nena, pero no se puede Y mantener. vi muchos casos de que una vez que dejaron de hacer esa dieta, después el efecto rebote fue peor. El efecto rebote fue peor. Sí, ¿saben por qué? Porque Sí. al no tener carbohidratos en la alimentación, normalmente hay otra hormona circulando que se llama cortisol. El Claro. Cortisol. cortisol, el cortisol es el que activa la degradación de las grasas en el tejido adiposo. Pero resulta ser que el cortisol, el tejido adiposo es un prestamista. Y el que más le pide préstamo al tejido adiposo es el cortisol. Pero como todo buen prestamista, el tejido adiposo le dice, te presto 1 millón, pero me devolves 2 millones. Entonces, cuando el tipo empieza a comer de vuelta carbohidratos, en lugar de devolverle 1 millón como lo hubiera hecho en condiciones normales, si el glucagón hubiera sido el que activaba la beta oxidación, le tiene que devolver 2 millones. Y eso es lo que se conoce como efecto rebote. El tipo sube de peso más rápido de lo que bajó como consecuencia del préstamo que hizo el cortisol. Y eso ocurre con cualquier dieta restringida en carbohidratos. Por eso es que la dieta madre, la que se enseña a comer alimentos saludables, no va a poder ser reemplazada jamás por una dieta de moda. ¿Me entiendes? Esta es Sí. simplemente una dieta de moda. No se puede mantener mucho tiempo porque va a elevar el colesterol en el torrente sanguíneo, va a elevar triglicéridos y a largo plazo tu paciente se va a llenar de ateromas, te va a hacer infarto, te va a hacer derrame cerebral. Ahora hubo una explosión de vuelta de esta dieta, porque esa dieta ya apareció hace años y se quitó del mercado, la famosa dieta del doctor Atkins, se quitó del mercado porque se observó que los pacientes hacían infarto de derrame cerebral por la acumulación de colesterol en las arterias. Pero ahora es Increíble cómo los propios profesionales siguen recomendando. O sea, en teoría ellos también estudiaron todo esto y entienden cómo funciona el cuerpo humano, ¿verdad? Y sí, siguen recomendando. sí, siguen Quieren vender. lógico, pero atender, apareció una nueva modalidad que algunos nutricionistas osados están probando, pero los efectos a largo plazo los vamos a ver más adelante. Por el momento no todavía, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Cambiaron las grasas saturadas por grasas buenas, que son las grasas poliinsaturadas. Entonces aumentaron semillas, aumentaron aceite de oliva, aumentaron pescado y reducieron grasas saturadas. O sea, ya no hay mantequilla, ya no hay aceite, o sea, reducir la ingesta de aceite de coco, ¿verdad? De mantecas, de nata de leche, etcétera, etcétera. Entonces, es una nueva modalidad que se está probando ahora. Lo que a mí, yo por ejemplo, pongo en la balanza. A mí me gusta la dieta desde el punto de vista en que siempre le digo a mis alumnos, si tenés una paciente, Ana, que ya te está intentando de todo y no logra bajar de peso, es una excelente dieta de activación metabólica. Vos le vas a iniciar con esa dieta probablemente 2 semanas o un mes, sin que eso produzca un daño, porque el hígado se va a llenar de grasa también y te va a hacer una steatosis hepática y vas a tener piedra en la vesícula y nambrena. Millones de cosas puedes tener allí. Pero le vas a activar con esa dieta para que mejore su autoestima. Y ese un mes vos le vas a enseñar a comer saludable y a que ella escoja cuáles son los nutrientes que no le compete, que no le sirven. Mientras tanto, cuando ella aprenda a comer, te aseguro que ella no va a querer más su guiso de fideo ni su guiso de arroz. No va a querer. Así de sencillo es la cosa. Ya su boca no le va a pedir hamburguesas y si come pizza va a comer un chiquito, no le va a salir tan rico como antes.
y ya va a empezar a escoger alimentos saludables. Lo que nosotros necesitamos es educación nutricional. Eso es lo que tenemos que potenciar, no una dieta de moda. ¿Se entiende? Educación Sí, profe. nutricional es lo que necesitamos en casa, en los restaurantes, en todas partes. En todas partes. Da gusto comer bien, pero hay que saber escoger los alimentos. Y eso solo en la carrera de nutrición te enseña. No en cualquier parte, ni en internet, ni en nada. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Entonces tenemos gluconeogénesis a partir de proteínas. Ojo, si la dieta es reducida en carbohidratos y si el aporte de proteínas no es suficiente, el hígado va a terminar consumiendo toda la albúmina que tiene circulando. La albúmina regula la cantidad de agua que hay en el cuerpo. Va a empezar a acumular agua al tipo. Se va a empezar a hinchar y después le va a tener que pedir al músculo sus proteínas para que pueda seguir enviándole glucosa al torrente sanguíneo. Y va a haber degeneración muscular. Se va a perder masa muscular. Por eso que es muy importante el equilibrio proporcional entre carbohidratos, lípidos o proteínas. Porque si no, miren, para enviarle glucosa al torrente sanguíneo, a los neurones, el hígado necesita degradar proteínas. Entonces, ¿dónde va a venir la proteína? ¿Dónde hay la mayor reserva de proteína? En el músculo. Hay una reserva mínima de proteínas, que es nuestra albúmina, que es la proteína más noble que existe en el cuerpo, que regula la presión arterial y la cantidad de agua que hay en los compartimientos. Bueno, y cuando esa es completamente sacrificada hasta un punto determinado, porque si no nos vamos a hinchar todos, entonces ya empieza a haber degeneración muscular. Por eso es que cuando en la diabetes principalmente, miren, en la diabetes, en donde el cuerpo, un pobrecito, él no entiende nomás que él tiene mucha glucosa, pero que no puede meter adentro de las células. En una diabetes desequilibrada hay degeneración muscular y el paciente te pierde proteínas musculares. Y cuando empieza a perder proteínas de bajo peso molecular por su riñón, ¿verdad? Que cuando aparece proteínas en orina significa que no solamente fundió ya su páncreas, ahora significa que ya está empezando a fundir su riñón. La presencia de proteínas de bajo peso molecular en la orina indican alteración de la función renal. Me adelanto un chique a proteínas, pero es muy importante ya que estamos usando proteínas. Y estas proteínas pueden provenir del músculo. Bueno, muy bien. El cerebro depende de la glucosa como combustible primario. Los glóbulos rojos utilizan glucosa como único combustible. No le queda de otra, no tiene mitocondrias. Normalmente la glucosa consume 120 gramos al día y en el organismo se consume aproximadamente 160 gramos de glucosa al día. ¿Qué significa eso? Que nosotros, si nuestra ingesta de glucosa es lo suficientemente proporcional, el consumo está en equilibrio con la cantidad de glucógeno que tenemos almacenado. Por lo tanto, no hay necesidad de degradar proteínas. Pero ojo, si disminuye la cantidad de glucógeno y se pierde el equilibrio entre el consumo y las reservas, entonces, ¿qué significa eso? Que vamos a terminar degradando proteínas. Cuando el periodo de ayuno es superior a 10 horas, hay una necesidad inmensa para conseguir glucosa y eso solamente se logra por gluconeogénesis. Bueno, esta es la gluconeogénesis. Es una vía, miren, la glucosa se convierte en piruvato. Esto es glicólisis. Toda esta parte es glicólisis. La gluconeogénesis es casi reversa. Solamente hay 4 reacciones que diferencian la glicólisis de la gluconeogénesis.
El precursor es piruvato. El problema es que, miren, ¿dónde abunda el piruvato en las células? En las mitocondrias. Las mitocondrias no pueden sacar piruvato, pero sí una molécula que se llama malato, que es un intermedio del ciclo de Krebs. Las mitocondrias pueden sacar malato sin problema. Entonces, ¿qué hace? Convierten el piruvato en oxalacetato y el oxalacetato se convierte en malato por esa reacción que nosotros ya conocemos. El malato sale al citosol y vuelve a convertirse en oxalacetato. Por eso es que dice, la reacción se inicia en las mitocondrias, continúa en el citosol y la liberación de la glucosa, la enzima que libera glucosa libre, está en el retículo endoplásmico rugoso. ¿Cuál es el inconveniente de la gluconeogénesis desde el punto de vista metabólico? Que el piruvato está en las mitocondrias, que hay que sacarlo al citosol, entonces hay que camuflajearle de malato. A partir de acá es reversa la glicólisis y solamente en los lugares donde se gastó ATP tenemos que quitarle el fosfato para ir generando el siguiente intermedio. Acuérdense que en la primera reacción glucosa se convertía en glucosa 6-fosfato, en fructosa 6-fosfato, en fructosa 1,6-difosfato. Entonces acá hay que quitarle el primer fosfato y acá hay que quitarle el segundo fosfato. Y esas son las reacciones diferenciales con respecto a la glicólisis. Si yo sé glicólisis, ya sé gluconeogénesis, solamente tengo que aprenderme esas dos cositas. Uno, que el piruvato abunda en las mitocondrias y sale como malato. Y dos, donde había fosforilación, ahora le tengo que quitar el fósforo para poder enviar glucosa al torrente sanguíneo. La alanina puede convertirse en piruvato, el piruvato puede convertirse en glucosa. El ácido láctico, ¿se acuerdan la reacción catalizada por la lactato deshidrogenasa? Es reversible. Entonces el ácido láctico se puede convertir en piruvato. El piruvato puede convertirse en glucosa. Hay otros aminoácidos como los aromáticos, fenilalanina, tirosina, triptófano, ¿verdad? Ahora nomás no le están conociendo, pero más adelante lo van a conocer. Generan piruvato, puede generar glucosa. Entre los ácidos grasos, los que son impares generan ácido propanoico. El ácido propanoico puede convertirse en succinil-CoA. Succinil-CoA puede convertirse en succinato, en fumarato, en malato. Malato puede convertirse en oxalacetato y oxalacetato puede convertirse en glucosa. Entonces, acá no importa quién genera. El tema es lo siguiente, que cualquier cosa que pueda convertirse en oxalacetato va a poder convertirse en glucosa. Por lo tanto, ¿cuál es el precursor más importante para fabricar glucosa? Oxalacetato. Por el oxalacetato va a pelear la gluconeogénesis y el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs le hace, no, yo le necesito oxalacetato para fabricar citrato. Y la gluconeogénesis le va a decir, no, yo que necesito oxalacetato para fabricar glucosa. Entonces, en un momento determinado, los dos van a pelearse por el oxalacetato. Y miren otra vez, la gluconeogénesis siempre gana porque el hígado tiene que enviar glucosa sí o sí para el cerebro y para los glóbulos. Esto es lo que dijimos, lactato como precursor gluconeogénico, ya sabemos ya. Durante un ejercicio vigoroso, la glicólisis genera piruvato. El piruvato se convierte en ácido láctico. El ácido láctico va al hígado. En el hígado, miren la flechita, el ácido láctico vuelve a convertirse en piruvato y el piruvato puede volver a convertirse en glucosa. Por lo tanto, el ácido láctico es un precursor de la glucosa
gracias al ciclo de Cori. El glicerol también es un precursor. Los triacilgliceroles, cuando se hidrolizan, liberan 3 moléculas de ácido graso. El glicerol se convierte en glicerol 3-fosfato y el glicerol 3-fosfato puede convertirse en dihidroxiacetona fosfato. Dihidroxi ya sabemos que puede convertirse en gliceraldehído y si dihidroxi reacciona con gliceraldehído va a generar fructosa 1,6-difosfato, fructosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato, glucosa libre, o sea, a la inversa de la glicólisis. Entonces ya tenemos 2 precursores, el ácido láctico por ciclo de Cori, el glicerol que puede convertirse en dihidroxiacetona, que puede convertirse en gliceraldehído, y el gliceraldehído al revés, hacia arriba, puede convertirse en glucosa. Estos son los aminoácidos que pueden fabricar glucosa. Alanina, cisteína, glicina, serina y triptófano pueden fabricar piruvato. Cualquier cosa que fabrique piruvato puede generar oxalacetato y oxalacetato ya puede generar glucosa. Metionina, treonina, valina, isoleucina generan succinil-CoA. Succinil-CoA puede convertirse en succinato, fumarato, malato. Malato puede convertirse en oxalacetato y oxalacetato puede convertirse en glucosa. Si ustedes miran, casi todos los aminoácidos pueden convertirse finalmente en oxalacetato. Por eso es que es muy fácil degradar proteínas para fabricar glucosa. Las proteínas se convierten en glucosa en el cuerpo. Sí. ¿Cuál es la respuesta desde el punto de vista metabólico? La gran mayoría de los aminoácidos pueden generar oxalacetato y el oxalacetato puede convertirse en glucosa por la gluconeogénesis. ¿Las proteínas musculares sirven para fabricar glucosa? Sí, casi todos los aminoácidos sirven para fabricar glucosa. Si el ayuno es prolongado y no hay glucosa, ¿las proteínas musculares se pueden consumir? Sí, porque los aminoácidos pueden generar oxalacetato y el oxalacetato puede generar glucosa. Dijimos que ocurre en el hígado y en la corteza renal. La finalidad es enviar glucosa al torrente sanguíneo para que sea utilizado por el cerebro y el músculo que sí o sí es el otro más chillón y le dice, no, yo quiero glucosa, no, envíame la glucosa, no, si no tengo otra, nomás le voy a pedir al tejido adiposo que me envíe el grasa. Bueno, muy bien. Esta es la glicólisis, la flechita que viene abajo, y la gluconeogénesis es la flechita que va arriba. ¿Qué significa eso? Que el piruvato en el interior de las células puede convertirse en glucosa. La gluconeogénesis es casi reversa a la glicólisis. Solamente hay 4 reacciones que le diferencian. Porque donde había fosforilación, ahora que tenemos que quitarle el fosfato. Acá había síntesis de ATP, ahora tenemos que gastar ATP. Antes formábamos NADH, ahora tenemos que gastar NADH. Entonces, es una vía casi reversa que se diferencia por 4 reacciones. En la primera reacción, ¿verdad? La primera. Estas reacciones son las reacciones más caras que ocurren en la glicólisis. Y en la vía reversa, este menos significa que la reacción es exotérmica, que liberó energía. Pero en la reacción inversa hay que gastar esa misma cantidad de energía para fabricar. Por eso la gluconeogénesis es muy cara. Por eso
para fabricar glucosa se gasta mucha energía y se baja rápidamente. ¿Por qué? Porque fabricar glucosa significa que tenemos que invertir energía. Esto es solamente para demostrar que gastamos energía. Bueno, estas son las 4 reacciones diferenciales de la glicólisis. Esto es lo único que nosotros diferenciamos glicólisis de gluconeogénesis. Nos quedamos hasta ahí y repasamos. En la gluconeogénesis fabricamos glucosa. ¿Cuándo fabricamos glucosa? Cuando no hay glucosa en el torrente sanguíneo y cuando el glucógeno se agotó. ¿Dónde ocurre la gluconeogénesis? En el hígado y en el riñón. ¿Dónde se inicia? En las mitocondrias. ¿Dónde continúa? En el citosol. ¿Dónde termina? En el retículo endoplásmico rugoso, porque la enzima que libera glucosa libre está en el retículo endoplásmico rugoso. ¿Es una vía reversa la glicólisis? Casi. Solamente tiene 4 reacciones diferenciales, que son las siguientes. ¿Dónde abunda el piruvato? En el interior de las mitocondrias, porque los aminoácidos que proveen piruvato están en la mitocondria. Entonces, en la primera reacción, el piruvato se carboxila a oxalacetato. ¿Cómo se va a llamar la enzima que carboxila piruvato? Carboxilasa. La enzima se llama piruvato carboxilasa. Esta enzima utiliza ATP, acá está nuestro primer gas, y convierte oxalacetato. Bueno, ¿cuál es el problema? El oxalacetato no puede salir de las mitocondrias, entonces se convierte en malato. El malato sale al citosol y en el citosol vuelve a convertirse en oxalacetato. El oxalacetato en el citosol tendría que convertirse de nuevo en piruvato, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque cuando el fosfonol piruvato se convierte en piruvato, se libera 14,7 kilocalorías. Entonces dice la célula, Dios mío, es carísimo. Entonces, ¿qué hace? Convierte directamente oxalacetato a fosfonol piruvato. Pero en lugar de gastar 14,7, gasta una molécula de GTP. Y una molécula de GTP es igual al ATP. Y el ATP solamente significa 7,3 kilocalorías. Entonces, ¿qué hizo la célula? Convirtió oxalacetato en PP y gastó 7,3 en lugar de gastar 14,7. A partir de ahí, fosfonol piruvato se convierte en 3PG, 3PG en 2PG, 2PG en 1,3-BPG, 1,3-BPG en 3PG, en fructosa 1,6-bifosfato. A la fructosa 1,6-bifosfato le tenemos que quitar su fosfato que está en el carbono número 1 y termina convirtiéndose en fructosa 6-fosfato. La fructosa 6-fosfato se convierte en glucosa 6-fosfato y a la glucosa 6-fosfato le tenemos que quitar ese fosfato para liberar glucosa libre. Y al liberar glucosa libre ya podemos enviar al torrente sanguíneo. Entonces, ojo, la gluconeogénesis es casi igual a la glicólisis. ¿En qué se diferencia en estas 4 reacciones? 1, que el piruvato se convierte en oxalacetato. 2, el oxalacetato en el citosol, en lugar de convertirse en piruvato, se convierte en fosfonol piruvato. 3, le quitamos el fosfato a la fructosa 1,6-bifosfato. Y 4, le quitamos el fosfato a la glucosa 6-fosfato para liberar glucosa libre. Acá estaba glucosa libre y la glucosa libre ya puede ir al torrente sanguíneo.
Entonces, estas son las reacciones de la gluconeogénesis que me permiten enviar glucosa al torrente sanguíneo. Tengo 30 segundos, entonces salimos y volvemos a entrar para nuestra última clase, ¿sí? Bueno, profe.